Entonces, ¿por qué la tierra se valoriza tanto o se revaloriza tanto con el tiempo? Bueno, no es un solo el factor que tenemos que tener en cuenta para evaluar este tipo de valorización. Aquí en la región, por ejemplo, uno de los factores principales es el crecimiento poblacional. La Riviera Maya tiene una tasa de crecimiento poblacional de alrededor del 6%. Como un indicador internacional es muchísimo, o sea, significa que cada año hay 6% más de cantidad de gente viviendo aquí en la región. Segundo factor, la disponibilidad de tierra. Vivimos en una región que se empieza a desarrollar hace muy poco tiempo. De hecho, la ciudad de Cancún tiene 50 años y es la principal ciudad de la región. Tulum hace 10, 12, 15 años atrás era básicamente una mancha de selva sin un departamento. Entonces, la disponibilidad de tierra es mucho. Lo podemos comparar, si quieren, con el mercado vecino de la costa de Florida. La costa de Florida tiene 137 kilómetros lineales, perdón. La costa de la Riviera Maya tiene 134 kilómetros lineales y está 20 veces menos desarrollada que la costa de Florida. Por ende, la disponibilidad de tierra para desarrollar aquí es muy grande. Otro factor importante es la facilidad de pago. Ustedes como inversionistas, comprar tierra aquí les resulta muy cómodo por las facilidades de pago, porque no van a tener que desembolsar todo su capital en un solo momento, sino que van a dar un pago inicial, como un enganche o un down payment, y van a tener la posibilidad de financiar la compra de su tierra en meses, sin interés sobre todo. Hay facilidades de pago de 36, 48, hasta 60 meses sin interés, y en algunos casos hasta mucho más. Otro punto principal es las inversiones que hay en la región, tanto a nivel estatal. Por ejemplo, este año el Estado mexicano, y escuchen bien el número que les voy a decir, invierte para el 2025 51.474 millones de pesos de inversión directa al estado de Quintana Roo. Hablamos de algo así como 2.600 millones de dólares que el país va a invertir solamente en este estado. Y esto algo que me gustaría que ustedes revisen también. Les vamos a dejar acá abajo en la descripción toda la bibliografía que utilizamos. Estos números son números oficiales, vienen de las páginas oficiales del gobierno y es un presupuesto que ya está aprobado para el 2025. Otra de las inversiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta son las inversiones privadas. En el 2024, como inversión privada directa en Quintana Roo, hubo casi 1.000 millones de dólares, hubo 850 millones de dólares invertidos por privados. Otro gran punto importante es el turismo. El turismo hace que se mueva mucho el dinero dentro de la región. Quintana Roo es el segundo estado que mayor aporta en impuesto al país y es gracias al turismo. El año pasado visitaron 22 millones de personas el aeropuerto de Cancún y 2 millones de personas Tulum. Imagínense que este año ya está operativo el aeropuerto de Tulum, ya está operativo el Tren Maya. Tulum planifica para los próximos 10 años duplicar la cantidad de turismo que tiene. Ya tiene de hecho algunas líneas aéreas que tienen conexión directa con Estados Unidos y con Canadá. Y Cancún es el aeropuerto con mayores conexiones internacionales de todo el país. Tiene más de 160 conexiones directas con Europa, con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, todos estos factores nos dicen que estamos en una buena región para evaluar la inversión en tierra. Y dentro de la Riviera Maya, ¿cuáles son las zonas más calientes? ¿Es lo mismo la potencialidad que tiene la tierra en Tulum que lo que tiene Playa del Carmen, que lo que tiene para ofrecer Cancún o que lo que tiene para ofrecer Puerto Morelos? Bueno, si notan aquí, directamente yo casi no nombro Cancún para la inversión en terrenos. Si vieron el capítulo anterior, si no le dan clic por aquí que hablamos de la tasa de absorción, aparece un nombre que es Puerto Morelos, que a mi gusto hoy es la perla destacada de la Riviera Maya en casi todas las inversiones. ¿Por qué Puerto Morelos? Primero, porque hay poca oferta de alta calidad y muchísima tierra para desarrollar. Segundo, hay poca competencia en cuanto a proyectos legales. Ya vamos a estar hablando un poquito de la diferencia entre tierra ejidal y tierra en propiedad privada, pero esto es un factor muy importante. Tercero, es una zona protegida ambientalmente. ¿Qué quiere decir? Que en Puerto Morelos no va a poder ocurrir lo que ocurrió en Tulum, que se hicieron 50.000 edificios todos juntos y aparece una sobreoferta en unidades de departamentos de una, de dos recámaras, como está ocurriendo en este momento. En Puerto Morelos no va a ocurrir porque es una zona protegida
ambientalmente, sobre todo la parte de la ruta de los cenotes, que es la que destaca en particular para la inversión en tierra. Cuarto punto muy importante, es una zona turística con alto volumen de visita. Habíamos hablado del turismo. Puerto Morelos y la ruta de los cenotes es parte del proyecto del Tren Maya y tiene no una, sino dos estaciones. Una en el inicio de la ruta, en el kilómetro 4, y otra en el final de la ruta, donde se junta con Leona Vicario. Es una ruta de 48 kilómetros que une la costa con Leona Vicario, y de 38 kilómetros, perdón, de la costa a Leona Vicario, y es toda una ruta de parques de cenote. Y allí se están desarrollando algunos residenciales, como Yulja, Muta, Edén, Imperio Maya, Ruta de la Selva. Hay muchos residenciales que se están yendo ahí de altísima calidad. Esta conectividad permite que en 15 minutos, por ejemplo, estemos desde la ruta de los cenotes o en 20 minutos en el aeropuerto de Cancún a través del Tren Maya. Parte de la ruta de los cenotes, como proyecto del Tren Maya, es una ampliación. Hoy la ruta tiene 2 carriles, bueno, se va a ampliar a 4 carriles. Entonces, nos genera una buena posibilidad, además de un buen lugar para invertir, un buen lugar para luego, a futuro, poder cristalizar mejor una inversión. Y los otros 2 puntos más calientes de la Riviera Maya Me Gustó son Playa del Carmen y Tulum. En estos dos, si evaluamos los buenos proyectos, como por ejemplo Tierra Madre en Playa del Carmen, o algún proyecto como podría ser Green Dream, o Ajahuel, o algún tipo de proyecto de estas características en Tulum, podemos llegar a conseguir allí buenos retornos de inversión, pensando siempre cuál sea el objetivo de nuestra inversión en tierra. Entonces, ¿cómo se piensa una inversión en tierra? ¿Es igual que invertir en departamentos? No. La inversión en tierra, para entender, debe ser una inversión planificada. Tenemos que tener en claro que al momento de decidir invertir en tierra, estamos eligiendo una inversión a mediano o largo plazo. Entonces, esto es lo primero de donde partimos. Entender que la inversión en tierra es una inversión a mediano o largo plazo. Segundo, dentro de esta planificación debemos identificar las zonas de mayor crecimiento, como hablamos recién. ¿Qué factores tengo en cuenta para identificar las zonas de mayor crecimiento? Por ejemplo, el plan de desarrollo urbano. No es lo mismo el plan de desarrollo urbano que tiene Tulum, que el plan de desarrollo urbano que tiene Playa del Carmen, que el plan de desarrollo urbano de Puerto Morelos o que el plan de desarrollo urbano de Cancún. Segundo, las inversiones en la región. Estuvimos hablando un poquito de quiénes son los que invierten más cerca de Tulum, quiénes invierten cerca de Puerto Morelos, quiénes invierten cerca de Playa del Carmen, con qué objetivo los inversionistas, tanto privados como públicos, están direccionando hacia esas localidades las inversiones. Tercero, la infraestructura actual y la infraestructura proyectada. ¿Cuál es hoy el principal problema que está teniendo Tulum? Que se construyó demasiado rápido y va más rápido la construcción que la infraestructura. Entonces nos pasa que se nos corta la luz o que no tengo cloacas, desagüe. Entonces esos puntos hacen que la tierra se valorice más o menos. Otro punto importante para la planificación es detectar lo legal de lo ilegal. Recuerden que para evitar estafas en la Riviera Maya, mi recomendación principal es trabajar siempre con propiedad privada y no con tierra ejidal. Para la tierra ejidal se pueden hacer grandes negocios, pero hay que tener muy en claro el proceso que tengo que llevar adelante para que eso sea correcto. Y otro punto importante a la hora de planificar la inversión es el uso de suelo que va a tener. Recuerden que la tierra vale por lo que puedo construir en la tierra. Entonces, el uso de suelo antes de comprar un terreno, conocerlo es fundamental. Y otro punto importante para pensar correctamente la inversión en tierra es cómo voy a cristalizar mi inversión. Nadie o muy pocos asesores, desde que yo trabajo en esto, hablan con sus clientes de cómo cristalizar una inversión. ¿Qué es cristalizar una inversión? Todos nos dicen que es muy lindo invertir, todos nos dicen que es muy bueno comprar terreno, todos me dicen que voy a ganar mucho dinero. Ahora, ¿cómo voy a ganar mucho dinero? Si yo compro un terreno en un lugar donde no lo voy a poder vender, mi inversión a lo mejor dentro de 20 años sea buenísima porque mi terreno se revalorizó, pero no se lo puedo vender a nadie. O si compro un terreno súper bien ubicado, pero no puedo construir lo que yo quería construir o mi idea de construir, la cristalización de mi inversión va a ser mucho más difícil. Entonces, lo importante para pensar la inversión en tierra es no solo cómo entro, sino
cómo salgo o hacia dónde voy. Distinto si quiero comprar un terreno para hacer la casa de mi sueño y venirme a vivir a la Riviera Maya. Bueno, en este caso no tengo que pensar cómo voy a cristalizar mi inversión. Pero si quiero comprar un terreno, construir una casa y venderla, o construir una casa y usarla en renta vacacional, sí tengo que tener en claro cuál va a ser la estrategia para cristalizar mi inversión. Bien, pasemos ahora a algunos ejemplos reales para que nos quede claro cómo pensar una inversión. Me gusta siempre, ustedes saben que a mí me gusta trabajar con casos reales, con casos de la Riviera Maya. Voy a utilizar un proyecto, vamos a utilizar 3 proyectos. Voy a utilizar el primero en Playa del Carmen, que es Tierra Madre. Aprovecho a mandarle un saludo a un gran cliente, a un gran inversionista que es Greg, que acaba de comprar en Tierra Madre, y aprovechamos a hacer también este caso ejemplo para aclararle algunas cosas a él, que esto ya lo tuvimos trabajando, pero también para que ustedes puedan entender cómo funciona Tierra Madre. Bien, ¿cómo pensamos una inversión en Tierra Madre? Bueno, Tierra Madre se encuentra, como bien dice aquí, en Playa del Carmen. Es un desarrollo que se comenzó a vender en enero del 2024 con un costo de lanzamiento promedio por metro cuadrado de los 7.000 pesos, 7.180 pesos. Tiene una proyección para enero, y la proyección para enero es una proyección que está marcada, garantizada por la empresa, porque la empresa ya tiene un índice de cuánto va a ir creciendo la plusvalía del terreno según ventas o según temporalidad. Entonces, ellos tienen una proyección que en enero del 2027 el costo por metro cuadrado va a ser de 10.150 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo garantizado un 40% de crecimiento en 3 años. Un 40% de crecimiento en 3 años. Lo podemos comprobar con ellos en particular, porque el desarrollador de Tierra Madre es el desarrollador de Valenia. Valenia salió al mercado en algo así como 5.000 y algo de pesos. No, sí, 5.000 y piquito de pesos. Y ahora está en 8.000, casi 9.000 pesos el metro cuadrado. Entonces nos da un crecimiento en 4 años, de casi 4 o 5 años, de casi el 60% de lo que han tenido en Valenia. Entonces, es un ejemplo que nos sirve como modelo. Entonces, ¿cómo voy a planificar en Tierra Madre una inversión? Primero voy a comprar un terreno con un financiamiento a 24 meses. Hago una inversión inicial de aproximado los 300.000 pesos, porque un terreno en Tierra Madre está entre 1.300.000 y 1.500.000 pesos. Y voy a tener financiado sin interés 1.000.000 de pesos en cuotas a 24 meses. Hay distintos planes de pago por lo que podemos aplicar. Por ejemplo, hay 20% de enganche, 30% de financiamiento en obra, 50% a la entrega del terreno. Entonces, hay distintos planes comerciales como para evaluar, pero esto es un pantallazo general. Entonces, después tengo que pensar cuál es el objetivo. ¿Por qué voy a comprar un terreno acá y para qué? Entonces, primer objetivo, compra y reventa. Lo voy a comprar para pararme sobre el terreno, esperar que se vendan todos los terrenos y cuando suba de valor venderlo. Voy a hacer una compra para construir una casa y luego vender la casa una vez construida, o en preventa mientras la voy construyendo. O voy a comprar, voy a construir, la voy a usar y después de que la use y le saque una renta, ya sea por renta vacacional o por una renta a largo plazo, la voy a vender. Entonces, estos 3 modelos de negocio son 3 formas de cristalizar una inversión, que muy pocas veces nos la planteamos a la hora de comprar un terreno. Entonces, si evaluamos un poquito las estrategias de cristalización, vemos de que en la estrategia 1 de compra y reventa de la tierra vamos a tener aproximadamente un 40 a un 100% de plusvalía dependiendo el tiempo que nos lleve a vender. Y esto es importante porque no se vende un terreno tan fácilmente a la hora de revenderlo si solo quiero revender el terreno. Entonces, para poder ganar este 40 o más, dependiendo del año en que lo venda, como mínimo voy a tener que esperar 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque para poder vender mi terreno voy a tener que esperar que el residencial abra sus puertas, que la empresa venda todo lo que tiene en su inventario o casi todo, para después yo salir a vender con un precio de mercado. Entonces, antes de 7 años yo no voy a poder cristalizar esta inversión con un volumen de ganancia interesante. Ahora, miren lo que ocurre en el punto 2. En el punto 2 yo voy a tener 2 fuentes de ingreso. Una es la plusvalía de la tierra y el otro es el valor de reventa. Entonces, fíjense esto. En temporalidad, este tipo de modelo me da 4 o 5 años aproximadamente. Y voy a estar ganando un 40-50% sobre el valor de la tierra. Entonces, si la tierra valió yo 1.000.000 de pesos, bueno, yo voy a ganar
1.500.000 por la venta de la tierra, más un 35% de lo que me costó construir. Entonces, si yo hice una casa de 2,5 millones de pesos y pagué 1,5 millones un terreno, tengo 4 millones de inversión. Bueno, voy a poder vender esa propiedad en aproximadamente 6 millones de pesos a los 4 años. Entonces voy a estar ganando un 50% sobre la inversión que hice en tierra y entre un 35-40% de la inversión que hice en la casa. Y ahora veamos el tercer punto, que a mi gusto es el más interesante. ¿Por qué? Porque es donde mayor rentabilidad puedo obtener con números que son pocos comunes para el mercado. ¿Cómo es ese plan de negocios? Ya se lo explico. Miren, compro el terreno, construyo la casa, la uso y la vendo. Entonces, voy a obtener la plusvalía del terreno, el retorno de inversión por el usufructo de la casa y la ganancia de la plusvalía de la casa al momento de venderla. Entonces, si hacemos un plan de 7 a 10 años, como era el primero, por ejemplo, vamos a estar ganando casi un 300%. ¿De qué manera? Vamos a tener la posibilidad de ganar entre un 50 y un 100% sobre el valor de la tierra, más un 35% sobre el valor de la casa, de lo que me costó la inversión de la casa, más un 7% que crece de valor mi propiedad año a año. Y hablo de un 7 porque soy una persona extremadamente conservadora, porque los números de la Riviera Maya dicen que cada año se revalorizan aproximadamente un 10% las propiedades. Bueno, a mí me gusta jugar de manera conservadora. Y si yo utilizo la casa en renta vacacional con una buena administración, puedo llegar a obtener un retorno de inversión del 10 al 14% anual. ¿Qué quiere decir? Que entre 7 y 10 años voy a estar recuperando el 100% de mi inversión. Por ende, al momento de venderlo, el 50% de plusvalía de la tierra, el 35% de plusvalía de la casa al momento de construir, el 7% anual de crecimiento de cada año, es todo ganancia, porque el retorno de inversión por su uso me devolvió el 100% de mi inversión. Si tienen alguna duda, me lo pueden ir preguntando. El segundo proyecto que le quiero presentar, y a mi gusto es hoy, en esta clase de proyectos, el más rentable de toda la región. Por lo que ofrece, por el costo de la tierra, por las amenidades, por el potencial. Este tipo de proyecto es como tener la data de Tulum de hace 10 años atrás. ¿Dónde se encuentra este proyecto? Se encuentra en Puerto Morelos, en el kilómetro 19 de la ruta de Dioses. Este proyecto se llama Mucta Residencial. Inició su venta en octubre del 2020 con un costo promedio de metro cuadrado de 1.200 pesos y hoy, febrero del 2025, tiene un costo promedio de 2.500 mexicanos con un 85% de volumen de venta. Entonces incrementó 100% de plusvalía comprobable en 3 años. Ellos además tienen garantizado un crecimiento del 20% anual, que como habrán visto lo han superado. Entonces, ¿qué posibilidades me da Mucta? Me da una compra con financiamiento a 48 y dependiendo de los terrenos, hay terrenos grandes que se pueden financiar hasta 60 meses. Tengo una inversión inicial promedio de unos 500.000 pesos mexicanos y un financiamiento de 1 millón de pesos en 48 a 60 meses. Y si vemos, en este caso, cómo es el programa de cristalización de inversiones, siguiendo los planes de cristalización, Mucta me va a dar casi garantizado en el máximo plan unos 300% de ganancia sobre mi inversión. Siguiendo lo mismo, o sea, tengo la posibilidad de comprar y vender un terreno, la posibilidad de comprar, construir y vender la casa construida o la posibilidad de usarla. ¿Qué me ofrece Mucta como un gran retorno de inversión? Que Mucta es un parque de cenotes. Entonces, la gente que viene de turista a la Riviera Maya, al elegir Mucta para hospedarse, es como ir a parar a un parque de diversiones. Entonces, el retorno de inversión por el uso de la renta vacacional en un proyecto como Mucta es mayor que el retorno de inversión por la renta fija o por la renta vacacional que un proyecto como Tierra Madre. Pero voy a dar un caso ejemplo de Tulum, de un buen proyecto, pero para que evalúen también los números de inversión. Este es un proyecto que se llama Ramia Tulum, un proyecto en Tulum, que si bien está ubicado más cerca del mar y está ubicado en una de las zonas más caras de Tulum, tiene un costo
de lanzamiento de 19.000 pesos el metro cuadrado y hoy en día tiene un valor de mercado de 27.500 pesos el metro cuadrado de terreno. Ha incorporado del valor ha crecido aproximadamente 15 a 20% de valor anual. Entonces, para planificar una inversión en Ramia Tulum, tengo que tener en claro de que el público al que le voy a hablar tiene que ser un público de altísimo nivel socioeconómico que quiere invertir volúmenes fuertes de capital. ¿Por qué? Porque a lo mejor me va a costar $500.000 un terreno en Ramia y además voy a tener que gastarme $1.500.000 en construirme una villa allí, porque no me permite la característica de este desarrollo construir un glamping o construir una villa barata. Tengo ciertos requisitos de construcción, entonces no es solo que voy a estar gastándome $500.000 en un terreno, sino que tengo que pensar que construirle algo a ese terreno me va a costar $1.000.000 más. Ahora, ¿la rentabilidad que puedo tener después de alta? Sí, por supuesto que sí. A mayor volumen de inversión, hay posibilidad de que si es buena la inversión, la rentabilidad sea mucho mayor. Pero no es una inversión para cualquiera porque hablamos de $1.500.000 a $2.000.000 para pensar una inversión en Ramia Tulum.